¿Cuántos de ustedes pueden decir genuinamente que tienen una relación sana con su ex? Aquellos que no tuvieron que arrojar sus pertenencias por la ventana, los que no tienen una orden de restricción y supieron lidiar de forma madura quién de los dos se iba a quedar con bolillo. Pues déjenme decirles, queridos oculturistas, que aunque sus parejas no les crean, hay un país que los respalda: la República Checa, antes conocida como la Gran Checoslovaquia, el país que tuvo la revolución con el nombre más bonito en la historia de las revueltas sociales, la Revolución de Terciopelo, en el cual la República Checa cortaría con Eslovaquia para siempre de forma pacífica. Mírenlos ahí, todos bonitos, sin molestarse, sin tener que arrojarse bombas el uno al otro. Lamentablemente, este lugar también es el escenario de guerras terribles y tragedias nefastas. En este episodio nos aventuraremos en uno de los barrios que más sufrió una de estas guerras. Esta es la historia de los crímenes nazis en la República Checa. Esta es la historia del barrio judío de Josefov. Hola, ¿qué tal, oculturistas? Los saludo desde Praga, en la República Checa. Miren nomás. En una de las plazas más antiguas del centro histórico y cuyo nombre no sé pronunciar. Probablemente vaya a ser así el resto del video con todos los nombres históricos que les voy a dar. No me critiquen por no saber hablar checo. En este episodio nos adentraremos en uno de los barrios más viejos y con una de las historias más trágicas de la República Checa, el barrio judío de Josefov. Pongamos manos a la obra y vayamos para allá. Praga, capital de República Checa, un país de Europa Central fundado alrededor del siglo VI, cuando un grupo de eslavos se asentaron en la zona, aunque no fue hasta el siglo IX, con la construcción del castillo de Praga, que oficialmente se reconoció debidamente como una ciudad. A lo largo de su historia, ha sido parte de eventos de alta relevancia para el continente europeo, siendo uno de los más recientes la caída del bloque comunista en el siglo XX y su divorcio con el Estado eslavo durante la llamada Revolución de Terciopelo, en la cual la hasta entonces llamada Checoslovaquia se dividió y pasó a ser dos países hoy conocidos como República Checa y Eslovaquia, dando fin al dominio comunista. Años atrás, Checoslovaquia había sido también escenario de un evento ya de más conocido, el Holocausto judío. Fue de hecho el primer país anexado por la Alemania nazi, hecho engañoso ya que los checos no tuvieron nada que ver con esta decisión, sino que las potencias europeas acordaron esto en un intento de evitar una guerra, en lo que ahora se conoce como los Acuerdos de Múnich. Como ya han de saber, Hitler no respetó los acuerdos y bueno, dio paso a lo que ya conocemos, siendo la comunidad judía en Praga una de las más afectadas. Miren, aquí adelante de nosotros se encuentra el reloj astronómico, también conocido como el Orloj. Este se encuentra aquí a un lado de la plaza de la ciudad vieja, que es donde estábamos hace un momento, y es uno de los relojes más antiguos y complejos del mundo. Se construyó en 1410 y su función no solamente es dar la hora, sino que tiene varios mecanismos interesantes. Supuestamente muestra la posición de la luna y del sol en el cielo. In diretta, siamo in diretta. Directa, in diretta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Belli e brutti. No solo muestra la hora como nosotros la conocemos, sino que muestra también la hora como la conocían los bohemios allá en la época en que se construyó. No solo da la hora, sino que también es un calendario representado en este círculo que está aquí. Muestra los meses del año y las festividades. Están representados en unos círculos que están ahí al centro, son 12 exactamente. Y también cada hora ocurre algo muy popular, algo conocido como el desfile de los apóstoles, los cuales aparecen desde dos ventanas en la parte superior del reloj. También tienen una figura de la muerte que toca la campana, simbolizando el paso del tiempo. La ciudad de Praga es una de las ciudades más antiguas
de Europa. Su historia comienza en el siglo VI con los eslavos. Sin embargo, la ciudad propiamente como la ciudad no fue hasta el siglo IX que se creó el Castillo de Praga. A partir de ese momento, esta ciudad comenzó a crecer más y más. Se volvió un centro muy importante para la política y el comercio. Al volverse Checoslovaquia un lugar muy importante para el comercio, muchas personas interesadas comenzaron a moverse a la zona. Políticos, comerciantes y artesanos, entre ellos alemanes y judíos. Los judíos pues se asentaron en este barrio por el cual estamos caminando, conocido como el barrio de Josefov. Se volvió uno de los más afluentes de la zona. Los judíos que se asentaron aquí lo hicieron con un propósito, ya que estamos a un lado del río y era más fácil para ellos comerciar con toda la mercancía que provenían de los barcos. Fue así que este lugar se volvió bastante rico y lo podemos apreciar. Estoy rodeado de tiendas carísimas. Chanel, Polo, Versace, Dolce & Gabbana. Sigue siendo un barrio bastante rico y también lo fue durante la época en que los judíos predominaban esta área. Venden crepas, hay de todo. O sea, hay de todo. Es un lugar bastante turístico. Aquí puedes venir a comprarte lo que tú quieras. Unas playeras, el recuerdito, ¿no? Es una tienda que vende licor, al parecer Smoke Shop, pero todo con la estrella de David. Qué extraño de ver. Venden cigarros, es una farmacia también, licorerías. Te venden de todo, ¿eh? Como dato curioso, algo que yo no sabía, pero en Praga, al parecer, la marihuana es legal porque está por todos lados. Hay muchas tiendas donde venden marihuana, así en plan como si fuera McDonald's. Que venden algo, no sé qué sea, se ve interesante. Vamos a probarlo. Acabamos de comprar una, no sé ni cómo se llama. Vamos a probarlo. Tiene Nutella y nieve de vainilla. Se ve bastante bueno. Rico. Cuando los alemanes ocuparon la zona en 1939 fue cuando comenzó la pesadilla para los judíos. Lo primero que hicieron fue instaurar las leyes de Nuremberg, las cuales ya estaban en furor en Alemania desde 1935 y básicamente hicieron a todos los judíos registrarse y los obligaron a portar la infame estrella amarilla. Además, se les quitaron todas sus propiedades, los despidieron de sus trabajos, se les quitaron sus negocios, básicamente los desterraron de la sociedad checa y los segregaron, los separaron de la población en guetos que si bien no eran tan grandes como otros lugares de Europa, pongamos en ejemplo a Polonia, sí tenían unas pésimas condiciones de vida. Uno de estos campos de concentración se encontraba a unos 60 kilómetros al norte de Praga, en un lugar que se llamaba Terezín, el cual lo vendieron a todo el mundo como un lugar modelo. ¿A qué me refiero con esto? A que ellos le decían al resto del mundo que este lugar era una especie de cortesía de los alemanes hacia una raza inferior. Por lo tanto, le vendían al mundo la idea de que aquí los judíos que llegaban a este lugar se les trataba muy bien, les daban jugo de piña, les daban desayunos, los hacían parecer como si fuera un spa, cuando en realidad era un lugar en pésimas condiciones donde transportaron a miles de judíos, desde adultos hasta niños. No les importaba. Y en general sirvió como un punto de paso para llevarlos y ser exportados a otros campos de concentración más grandes, como la famosa Auschwitz, en donde la gran mayoría moriría en las cámaras de gas. Y aquellos que no fueron deportados morirían ahí mismo, en ese campo de concentración, debido a las pésimas condiciones, por desnutrición, deshidratación o enfermedades. Bueno, aquí estamos a punto de entrar a la ciudad judía, se llama. Es The Jewish Town. Tienes que comprar unos tickets, los cuales se compran online o aquí en este puestito que está aquí. Valen 500 coronas checas, que son aproximadamente unos 20 euros más o menos. Yeah, can I have one ticket myself, please? I'm asking, are you filming this? I'm filming everything. It's going to be a lot of footage. Oh yeah. The editors must hate you. I am the editor as well. Thank you so much.
En la entrada te dan una kippah que tienes que mantener todo el tiempo contigo si eres hombre. Estas te las dan al entrar a lugares sagrados para los judíos, como son las sinagogas o los cementerios. Simboliza un respeto hacia Dios. Pone esta línea entre la jerarquía divina y lo terrenal, o sea, nosotros. Pinkas es el nombre dado a esta sinagoga, un término que hace referencia a los registros en formato de libros de la cultura judía. Pero no olvidemos que antes los libros no eran como los conocemos hoy día. Las escrituras se hacían en grandes bloques como tabletas y eran puestos juntos en serie. Esto cobra sentido nomás entrar a la sinagoga, puesto que todas las paredes están repletas de texto en hebreo. ¿Pero qué dicen estas paredes? Bueno, delante de nosotros se encuentran escritos cerca de 80,000 nombres de judíos que no pudieron sobrevivir a la ocupación nazi. De acuerdo a la página del Museo Judío de Praga, estos nombres fueron escritos por 2 pintores en orden alfabético y rescatados por las comunidades judías checas. Cada nombre viene con 2 fechas, la de nacimiento y la del día en que se dejó de tener registro de estas personas. Este lugar estuvo cerrado por más de 20 años y no fue reabierto hasta 1995 con la caída del régimen comunista. Hoy día sirve como un memorial único en su tipo que mantiene presente el nombre de las víctimas del Holocausto, o el Shoah, como lo conocen los judíos. Esta sinagoga también tiene un cuartito de lo más triste, ya que está lleno de los dibujos de los niños que fueron internos en Terezín, el campo de concentración del que les hablé antes. En los dibujos se puede apreciar cómo fue la ocupación nazi y la vida de los judíos en los guetos, todo visto a través de los ojos de niños de distintas edades. Es un registro de lo más sombrío, y es que hay que recordar que desde 1939 hasta 1945, los alemanes le dijeron a todos que los judíos estaban siendo tratados de forma digna, cuando lo que pasaba en realidad pues era todo lo contrario. Y por supuesto, el destino de estos niños no fue diferente al de los adultos. La mayoría de ellos terminaron muriendo en las cámaras de gas. Bueno, y este de aquí es el antiguo cementerio judío. Lo podemos ver aquí atrás. Tiene muchísimo tiempo aquí en Praga, desde antes de la ocupación nazi. Comenzó por allá del 1400 y ya para 1800, a mediados del 1800, ya realmente no estaba en funcionamiento. Como pueden ver aquí, las tumbas son bastante peculiares, están todas encimadas, amontonadas, están como chuecas. No es un cementerio común, y esto tiene una razón. Los judíos han sido de toda la vida uno de los pueblos más discriminados de Europa, y ya desde aquellos tiempos no los dejaban enterrar a sus muertos en los lugares convencionales. Tenían solo un espacio único para ellos, que era este de aquí. Por lo tanto, se llenó rápidamente, y al no tener espacio comenzaron a encimar. Lo hacían de esta forma: apilaban los cuerpos por capas. Esto hizo que en algunos lugares de este cementerio existieran hasta 12 niveles de sepulturas. Se estima que a lo largo de todo este cementerio hay aproximadamente 12,000 lápidas visibles. Sin embargo, se estima que hay hasta 100,000 cuerpos enterrados. Durante la ocupación alemana, los nazis decidieron mantener este cementerio y otros puntos importantes, como unas sinagogas que están dentro de este mismo barrio, porque querían hacer un museo de una raza extinta. Hoy día este lugar se mantiene como un recordatorio de aquel trágico evento que fue el Holocausto judío y cómo afectó a la comunidad de judíos en la República Checa. Y hasta la fecha podemos seguir viendo a los miembros de la comunidad venir a conmemorar a sus muertos. Ahorita que estamos caminando por aquí, vemos personas con todo el atuendo judío, como la persona que está atrás de mí, que continúan haciendo rezos a las tumbas, recordando y rememorando a todas las víctimas del Holocausto. Checoslovaquia contaba con una de las comunidades judías más antiguas y más grandes de Europa Central. Aproximadamente 90,000 eran miembros de esta comunidad, de los cuales 50,000 se encontraban aquí, en Praga. Desgraciadamente, menos de 10,000
pudieron sobrevivir. Una vez que el Ejército Rojo liberó a Praga de la dominación alemana, los sobrevivientes huyeron de aquí. Y aquellos que se quedaron se encontraron con sus propiedades destruidas, confiscadas y saqueadas. Básicamente, todo lo que conocían, su mundo entero, ya no existía. Hasta este momento, hoy día, la comunidad judía no se ha podido recuperar de este gran golpe. Los años han pasado y no volvieron a tener la cantidad de miembros que tuvieron en su momento antes de la ocupación nazi, siendo una herida que todavía está lejos de cerrar. Ahora mismo nos encontramos en la estación principal de trenes de Praga. De aquí vamos a tomar el transporte que nos va a llevar a otra ciudad mañana. Es por eso que estamos aquí. Pero también es porque este lugar es muy importante en toda esta historia que les estoy platicando. Durante la ocupación nazi, cuando todo empezaba a desmoronarse, lo que hacían los padres de familia de las familias judías era mandar a sus hijos a otras ciudades, a otros países. Los subían al tren y les decían adiós y no los volvían a ver, porque la mayoría de estas personas morirían a manos del régimen nazi. Lo que pasó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que fue algo horrible. Lamentablemente estamos viviendo momentos muy conflictivos en el mundo. Parece que se nos ha olvidado y qué tan cruel puede llegar a ser el ser humano cuando cree que está haciendo lo correcto por sus ideologías. Ciudades como Praga, que son los que sufrieron esta invasión, mantienen viva la llama contando la historia todo el tiempo. Cuando vas a sus museos, cuando pasas por sus calles y ves una placa, y creo que esto es bastante importante para prevenir que las nuevas generaciones cometan ese mismo tipo de errores. Tenemos que enseñar que estas historias ocurrieron y que pueden volver a pasar. Praga vivió un lado de esta historia terrible. Y estamos en la estación del tren por una sencilla razón. Ahora mismo nos estamos dirigiendo a otro lugar clave en esta historia. Pero eso es material para el siguiente video. Muchas gracias por vernos. Les deseo un excelente día y nos vemos en el más allá.